Buenas noches, público interesado en nuestra ponencia. Estamos en el contexto del segundo Congreso Internacional de Investigación Academia Journals Oaxaca 2020. Y es también el noveno Congreso Internacional de Investigación, Desarrollo Sustentable y Entorno Cultural del Área Económico-Administrativa 2020. En este contexto, hemos preparado para ustedes el tema que se llama la evidencia en la auditoría de los estados financieros, mismo que fue desarrollado por el doctor, un servidor, Mauro Alberto Sánchez Hernández, y mi compañera, maestra en administración, Epifania Sánchez Hernández. La evidencia en la auditoría de los estados financieros implica varias cosas. Habría que empezar por definir lo que es la evidencia. La evidencia es la certeza de las cosas y el auditor solamente debe opinar o emitir un dictamen cuando tiene evidencia de los hechos analizados o estudiados y cuya huella ha dejado en sus papeles de trabajo. Para lograr la evidencia en la auditoría, se requieren fundamentalmente la aplicación de técnicas y procedimientos de auditoría, por un lado, y por otro lado, de la aplicación de las normas internacionales de auditoría. Estas se aplican ¿en dónde? En la revisión de los estados financieros y de toda la información financiera que soporta los mismos. Para obtener la evidencia es necesario que ésta tenga la característica de ser suficiente y competente. Y más adelante explicaremos en qué consiste lo suficiente y lo competente para emitir una opinión profesional en el dictamen. El objetivo final de la actuación profesional de un contador público cuando está en el contexto de examinar los estados financieros preparados por una empresa es decir en su dictamen si estos presentan o no razonablemente la situación financiera del ente económico. Y para tal efecto, en su dictamen lo va a señalar. En caso contrario, en su dictamen señalaría una opinión negativa o una opinión con salvedades, o en su caso, inclusive, una abstención de opinión. Para auditar los estados financieros, entonces, se requieren normas y procedimientos de auditoría. Hemos hablado ya de las normas internacionales de auditoría que se aplican prácticamente en toda América y en muchos países del mundo. Las normas de auditoría son los requisitos mínimos de calidad humana y de calidad en el trabajo que debe reunir el auditor. Y los procedimientos de auditoría son métodos prácticos y lógicos de investigación y de prueba que aplica el auditor en el examen de los estados financieros y en el examen de la información financiera que soporta los mismos. Mautz y Sharaf, en su libro Filosofía de la Auditoría, clasifican la evidencia en tres grandes rubros: natural, derivada de una argumentación racional, y evidencia creada. La evidencia natural es aquella que existe alrededor de nosotros. La tenemos enfrente, la tenemos a la vista. Puede afirmarse que es evidente. La evidencia natural en auditoría se obtendría aplicando técnicas y procedimientos de auditoría como la observación, la inspección, los arqueos, el análisis, etc. Ahora, otro tipo de evidencia que tenemos es la evidencia creada. La evidencia creada en auditoría se obtiene en base a pruebas de auditoría. Y estas pruebas
son las que previamente aplicamos a través de un procedimiento de auditoría para llegar a una conclusión. Y la evidencia derivada de una argumentación racional resulta de la observación de hechos lógicos que son verdaderos y que nos ayudan a llegar a una conclusión. Es decir, que la conclusión o evidencia está basada en hechos establecidos, que con una interpretación adecuada llegamos a obtenerla. Por ejemplo, si nosotros observamos en la información financiera de un ente económico que las ventas se han incrementado, es lógico que también los ingresos en efectivo por las ventas de contado y los ingresos en la cuenta de clientes por las ventas a crédito se han incrementado, pero también se habrán incrementado los gastos de venta. Estas son inferencias o deducciones lógicas que estamos obteniendo a raíz de observar un incremento en la cuenta de ventas. Maus y Saraf dicen que la verdad en materia contable, en materia de auditoría, se puede clasificar en tres grandes rubros: material, matemática y abstracta. ¿Cuáles son las verdades materiales? Las verdades materiales son aquellas derivadas de la evidencia natural que acabamos de comentar, ¿verdad? Por ejemplo, en un arqueo de caja nosotros concluimos si lo que hemos contado de efectivo en ese arqueo coincide con lo que muestran los registros contables. Las verdades matemáticas, el segundo grupo, resulta de aceptar postulados básicos de índole matemática. Así, por ejemplo, 2 más 2 son 4 y lo aceptamos de tal manera que admitimos con seguridad que 2 más 2 son 4. Las verdades abstractas constituyen una combinación de verdades materiales y verdades matemáticas. Se dice, por ejemplo, que la Tierra gira alrededor del Sol, aunque nosotros no hayamos viajado al espacio, pero evidentemente la aceptamos como tal. En este sentido, estamos aceptando una verdad abstracta, derivada de una inferencia que estamos haciendo, ¿verdad? La evidencia, entonces, como ya lo hemos afirmado, es la certeza manifiesta de una cosa. Lo evidente es lo cierto, sin la menor duda. Esto lo señala de esta manera el diccionario de la Real Academia. Las fuentes de la evidencia, en el caso de la auditoría, pueden ser internas y externas. La evidencia interna es aquella que se deriva de las múltiples operaciones que realiza un ente económico y que quedan consignadas en la información financiera y en los registros contables. Y la evidencia externa, esta se origina o produce fuera de la empresa, a diferencia de la evidencia interna que se produce dentro de la empresa. Y comprende fuentes documentales y fuentes testimoniales. Por ejemplo, cuando aplicamos la técnica de certificación, diríamos que estamos ante una evidencia externa. La evidencia, decíamos en un principio de nuestra exposición, tiene que ser suficiente y tiene que ser competente. La evidencia es suficiente, se refiere fundamentalmente a la cantidad de pruebas, a la cantidad de procedimientos de auditoría que ha aplicado el auditor para obtener sus conclusiones y fundamentarlas. Y la evidencia competente se refiere a la calidad de las pruebas, a los hechos, a las circunstancias y a los criterios que realmente tienen importancia en relación con lo que se está examinando. Las tendencias para la aplicación de las pruebas de auditoría
porque las auditorías se ejecutan normalmente a base de pruebas selectivas, es decir, tomando muestras, son aquellas fundamentalmente que se realizan con base en el juicio o criterio del auditor, por una parte, y por otra parte las aplicadas sobre una base científica, como es el muestreo estadístico. Este está recomendado normalmente o se requiere aplicar cuando hay condiciones de masividad, o sea, la existencia numerosa de partidas que deben sujetarse a examen y la homogeneidad del universo que se está examinando. ¿Cuál es la finalidad de los papeles de trabajo del auditor que también en un principio de nuestra exposición anunciamos? Primero, dejar huella en los mismos de los procedimientos aplicados en el examen de las partidas o cuentas. Segundo, de qué naturaleza, oportunidad y alcance se dio a los procedimientos de auditoría. Tercero, ¿qué personal intervino? Cuarto, ¿quién supervisó las pruebas aplicadas? Y quinto, ¿cuáles son las fuentes de la información consignada en los papeles de trabajo misma que fue examinada? ¿Cuáles son nuestras conclusiones? Primera, la responsabilidad que el auditor adquiere al emitir su dictamen sobre los estados financieros que examina de un ente económico es aquella en que responde de las aseveraciones inscritas en su dictamen. La opinión expresada deberá basarse en la evidencia suficiente y competente, ya lo hemos dicho, derivada de la aplicación de las NIAs, normas internacionales de auditoría, y de los procedimientos de auditoría. El auditor responde ante la administración de la empresa, así como ante el público en general, de las afirmaciones hechas en su dictamen. Y por último, de ahí el nombre que recibe este profesional de contador público, porque su opinión va dirigida al gran público, misma que ha depositado su confianza y respeto en su opinión, tratándose de dictaminación de estados financieros. Hemos concluido y señalamos la bibliografía utilizada para nuestra exposición y la hemos consignado aquí. Gracias por su atención.